Buenas tardes a los seguidores de Diario El Gobierno. En esta ocasión tenemos un invitado bastante especial, tanto por su paso como ministro en los gobiernos de Alan García, en tres oportunidades: ministro de Comercio Exterior, ministro de Transporte de Comunicaciones y ministro de Vivienda. Asimismo, recordado por la campaña electoral en la que ha participado en 2 ocasiones. Él es Enrique Cornejo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra, Enrique? Muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo en este portal. Muy bien, Enrique. En esta ocasión nos, eh, nos llama la coyuntura electoral, lo que acaba de acontecer hace menos de una hora, un debate en el que han participado los 2 candidatos de cara a la segunda vuelta. ¿Cuál es su lectura de este debate? Bueno, en primer lugar, salió mejor de lo que se pensaba, o no ocurrió lo que se temía, que no hubiera el encuentro, y eso ya me parece positivo, dado que es necesario que la población, un gran porcentaje de población que creo que en la primera vuelta no tuvo un comportamiento muy democrático, ¿no? Más o menos 7 millones de personas no fueron a votar y 3 millones votaron en blanco o votaron viciado. Son nada menos que 10 millones, un poco más de 10 millones de personas. Entonces me parece importante que los 2 candidatos expliquen sus posiciones, haya los normales idas y vueltas, incluso las pechadas, entre comillas, normales en este tipo de debates. Pero este ha sido un calentamiento, creo yo, pero importante, porque hasta antes de este evento no habíamos visto a los 2 juntos. Y en segundo lugar, porque aparentemente, lo pongo en esa circunstancia condicional, el candidato Castillo no era muy partícipe de tener encuentros como estos. Es más, en algún momento había dejado de entrever que no era tan partidario de tener muchos debates. De manera que en ese aspecto creo que ha cumplido su tarea y un primer punto. Un segundo punto, si vamos a hablar de formas, evidentemente este no ha sido un encuentro, un debate muy organizado como normalmente debería ser, no ha sido muy proporcional en la organización porque todos los datos y las exigencias aparentemente han estado del lado de uno de ellos, del señor Castillo, pero en ese aspecto yo creo que la candidata Fujimori ha ganado algunos puntos. No estoy hablando de las propuestas, estoy hablando de los gestos, porque digamos que ella aceptó todas las condiciones, el lugar, la hora, el día, los temas, prácticamente no ha podido, sus voceros no han podido poner ninguna condición, como es normal en una negociación de este tipo, y entonces creo que allí ella ha ganado en 2 aspectos. En primer lugar, ir a la tierra del candidato opositor y, siendo mujer, además, tener la valentía de ir a un territorio que no, digamos, es un territorio muy favorable a ella y evidentemente es el terreno del candidato Castillo. Así que claro, en ese sentido creo que, claro, en ese sentido creo que un poco hostil. Sí, creo que ganó algunos puntos por eso. Ahora, en los contenidos, yo sí creo que no debemos esperar mucho, porque el mismo formato era prácticamente un meeting, ¿no? Aunque se hablaba todo el Perú, estaban en un podio, en un tabladillo, con micrófonos abiertos a la plaza y con gente que además en los debates normales no puede intervenir la gente para dar justamente prioridad a las ideas, pero aquí no hemos, los que no hemos estado allí no hemos visto en vivo y en directo, pero los que están allí refieren que los gritos eran permanentes de uno y de otro lado. Entonces, mantener allí una secuencia de organización racional para hacer planteamientos es un poco difícil. En ese sentido, evidentemente, el candidato Castillo está en su casa. La candidata Fujimori también ha mostrado, digamos, la tolerancia para poder seguir haciendo sus planteamientos sin amilanarse por eso. Sin embargo, creo que el encuentro no nos ha satisfecho en cuanto a contenidos, en tanto que hay varios aspectos que deben ser explicados por ambos. En ese sentido, sí creo que este ha sido un primer acercamiento, pero los otros debates que espero que hayan, los del Jurado Nacional, sí nos van a permitir que enfaticen más en el cómo, en el cuánto y en el qué tiempo,
de las propuestas que nos han dicho. De acuerdo. Por otro lado, ¿no le parece que de ambos lados hubieron propuestas un tanto populistas, al menos en este debate en Chota? Sobre todo si es que tomamos en cuenta que se tiene a la población tan cercana al escenario en donde se desarrolla el debate. Quizás ese sea un momento que sea bastante propicio para este tipo de propuestas, ¿no? Que en donde busquemos una respuesta por parte de la población, mandando arengas, alentando a los candidatos. Pero ¿cree que realmente esas propuestas que usted ha escuchado están realmente en sus planes de gobierno o simplemente han servido para alentarlos? No, yo he leído los planes, no solo de ellos, yo me he leído los 18 planes. Y definitivamente el 90% de lo que han dicho ambos no está en sus documentos que obran en el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, es claro que están haciendo un discurso para el momento y para el público. En ese sentido, ambos han tenido posiciones bastante populistas, ¿no? En la posición de Castillo no es tan extraño, porque la posición de Castillo es populista. En la posición de Keiko Fujimori sí ha resultado un poco sorprendente, no sorprendente, novedoso, porque resulta que ella, me imagino en su estrategia, está tratando de dirigirse a un público más amplio, sobre todo al que no confía en ella, que es un segmento importante de los que todavía no han decidido su voto, o quieren votar en blanco o no ir a votar. Entonces, el trabajo de ella consiste en ampliar la base, vamos a decir, electoral posible. El trabajo de Castillo debería ser el mismo, pero en ese sentido sí creo que Castillo más bien se ha dirigido coherentemente a su público, al que ya tiene, pero con eso no gana la elección. O sea, estas estrategias también tendrán que matizarse de aquí a las semanas que faltan los otros debates. En cuanto a las propuestas mismas, sí, hay de parte de ambos, por ejemplo, empezaron a competir. En algún momento me parecía escuchar el vals del carreta Jorge Pérez, que decía, ¿no?, que los peces iban a nadar con sus limones sobre las olas, ¿no? Porque una de ellas, la candidata Fujimori, ofreció aumentar el valor de la pensión 65 para no quedarse atrás. El candidato Castillo dijo, lo haré pensión 60, ¿no? Entonces, claro, entraron en una competencia de quién daba más. Esa parte sí, efectivamente, creo que estuvo muy dirigida quizás a generar el aplauso. Al aplauso, ¿no? Ahora, claro, en términos más de fondo, yo ya más o menos de lo que he escuchado ahora, puedo imaginar cuáles son los desafíos en los debates siguientes y en sus entrevistas, ¿no? El candidato Castillo tiene un gran problema, no, tiene dos problemas. El primer problema es que él viene repitiendo después de la entrevista con De Soto que él no es comunista, no es terrorista y no es chavista. Pero por otro lado, sus argumentos, sobre todo en el tema económico, son tremendamente chavistas, ¿no? Porque a él no le gusta que le digan marxista. Bueno, ya, aunque el plan, por cierto, que está en el jurado... Se define como marxista. Se define como marxista, sí. Pero bueno, pero es un plan, ya pues castillista le llamaremos para que no se enoje, pero es un plan de intervención del Estado, es un plan de nacionalización de empresas, es un plan que quiere cambiar la Constitución, quiere desconocer los contratos ley que existen. En otras palabras, es un plan que efectivamente mira hacia atrás, porque si mirara hacia atrás bien, bueno, no haría las cosas, o no diría las cosas que está haciendo. Pero su problema es que si él, por ejemplo, trata de hacer más al centro su discurso, pierde el apoyo de la votación radical que él tiene. O sea, la votación radical que él tiene es mucho más radical que la que tenía Humala cuando cambió de la gran transformación a la hoja de ruta, ¿no? Es decir, él podía hacer eso y lo hizo, pero si Castillo quiere hacer lo que Humala hizo en su momento, no va a tener el apoyo no va a gustar eso a su público, que es su core, su más fuerte seguidor, que es un público muy radical y que le ganó votos radicales a Lescano y a Verónica Mendoza, y por eso pasó a la segunda vuelta. Claro, pero yo le pregunto, sí. Discúlpeme la interrupción, pero yo le pregunto, ¿realmente piensa que va a perder votos si es que se pone más al centro toda vez de que ese público radical, yo
personalmente no pienso que optaría por la señora Keiko Fujimori en caso Castillo se mande un poco más para el centro. Claro. A lo mucho votaría en blanco, ¿no cree usted? El problema en el peor de los casos. El problema que él tiene es que cuando él terminó la entrevista con De Soto, las redes sociales que son afines a él empezaron a atacarlo por haber hecho esa declaración, ¿no? Esperan de él mayor radicalidad, no ni siquiera que se mantenga en la radicalidad de la primera vuelta, esperan mayor radicalidad. Sí, tal cual. Ahora, el otro problema que tiene es efectivamente el señor Cerrón. Él, ¿me escucha? Sí, él, escucho. Él no quiere hacer un deslinde con Cerrón. Obviamente Cerrón es el presidente, fundador del partido donde está. Claro. Y ya allí encontró Keiko Fujimori una grieta que seguramente, como el boxeador que le da el plexo del contrincante, lo va a empezar a dar todos los días que pueda, y de manera que cuando lleguen a los siguientes debates eso ya sea un tema. Ahora, en cuanto a la señora Fujimori, bueno, ella no fue allí para convencer efectivamente, sino fue para demostrar que no tenía miedo, que fueran las condiciones que le pusieran, ella iba a ir, y para dejar lo que fue el final de su exposición, ¿no? Pedro, no te corras. Es un poco, resumiríamos, la estrategia con que ella fue a Chota, ¿no? Claro, pero yo le pregunto, ¿le parece que Keiko Fujimori ha logrado su objetivo de mostrarse como una candidata superior, o al menos más democrática, que Pedro Castillo ha cumplido con el objetivo de capitalizar más votos por parte del electorado, que de algún modo evidentemente la desprecia? ¿Usted cree que con este debate ha logrado este objetivo? Yo creo que no creo que lo ha logrado, no creo que era su objetivo. Su objetivo era el que dijo al final. Su objetivo era el que dijo al final. Tú no quieres venir a los debates, tú estás huyendo, tienes miles de pretextos, dime dónde quieres, yo voy. El otro respondió, cometió el error de responder, no debió responderle, ¿no? Sí. Y ella tomó la batuta y ya no la soltó hasta que llegó. Su objetivo era llegar a Chota, hablar con más o menos medianamente, sin problemas, y salir de Chota. El objetivo está cumplido. Entonces, ahora, más bien, lo que le corresponde al candidato Castillo es ya no poner pretextos para los debates que vienen, que obviamente no son debates en los que él va a tener la sartén por el mango, va a tener que ser equilibrado. Ahora, dicho de otra manera, tampoco es que Castillo haya salido muy mal en su presentación. Para su público no salió mal. E incluso ha tenido momentos de reflejos donde le ha contestado, porque se decía que iba a tener aquí un aparato, que iban a dictar todo, pero se nota que ha tenido también reflejos, no ha estado en una participación, digamos, opaca dentro de su estilo, ¿no? Sí. Entonces, el objetivo de buscar más votos es un objetivo que se va a ganar en las próximas semanas para uno o para otro lado. No creo que se haya logrado hoy día. De acuerdo. Por otro lado, quisiera pasar ya de plano, una vez habiendo dejado este tema de la coyuntura que nos acompañaba, quisiera pasar de llano a las propuestas. Y más allá de las propuestas, a las ideologías políticas, económicas que subyacen en los planes de gobierno, porque tenemos dos modelos económicos totalmente antagónicos, enfrentados, ¿no? Por un lado, tenemos una economía mucho más planificadora, una economía marxista, como ellos mismos se definen, y por otro lado tenemos un modelo económico de libre mercado rayano en una escuela austriaca. Usted, ¿cuál es su primera impresión de estos dos modelos económicos totalmente disímiles que están enfrentados? O sea, ¿qué cree que ha llevado a nuestra nación a tener que escoger entre dos economías tan polarizadas, entre dos candidatos tan antagónicos que representan principios totalmente distintos y casi irreconciliables? Por más que Hernando de Soto diga que sí puede influir en el comunismo de Castillo, ¿no? Yo creo que Hernando de Soto ya está vendiendo su consultoría a quien salga elegido. A ver, yo en primer lugar creo que la discusión entre estos dos modelos no fue una discusión meditada.
Se llegó a esta situación de segunda vuelta por varias razones que ocurrieron en la primera, o más bien que no ocurrieron, ¿no? En primer lugar, la que ya mencioné, más de 10 millones, casi 11 millones de peruanos o no fueron o votaron, digamos, deliberadamente mal, ¿no? Y eso es demasiado. Es el doble del ausentismo normal y en el caso del viciado y blanco también, es una cifra inusitada. Eso quiere decir que en el fondo, en el trasfondo hay un descontento. Eso es un transversal. Hay un descontento en todos lados, ¿no? Y no es para menos porque tenemos yo diría una cuádruple crisis. Tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política y una crisis de valores y de liderazgos. Todo junto es una megacrisis. Son todas las plagas de Egipto juntas para una sociedad como la peruana, que no tiene problemas resueltos todavía de desarrollo, que tiene muchos pendientes, y entonces, evidentemente, pasa lo que pasa en cualquier sociedad cuando se te presenta la oportunidad de expresar tu desánimo frente a esa circunstancia. Bueno, los británicos, pasa en todo el mundo y en toda la historia, ¿no? Los británicos también tuvieron su momento. El primer ministro Cameron cometió el error de pechar un poco a los opositores diciéndoles vámonos a un referéndum y no midió que en ese momento el ánimo era contrario. El ánimo era justamente un ánimo de protesta, de desánimo, ¿no? Para lo que para Inglaterra significaba, o para muchos en Inglaterra significaba la Unión Europea, frente a problemas del empleo, de la migración, etc. Entonces, no midió bien, vino el referéndum, ganó el Brexit, chao, ya está Gran Bretaña fuera de la Unión Europea. Y eso es un poco también lo que está pasando aquí. Eso es un elemento. El segundo elemento es que creo yo claramente nos falta, voy a decirlo de esta manera para no ofender a nadie, nos falta educación, nos falta informar, nos falta leer, ¿no? Porque si, digamos, se leyera con un poquito más de profundidad y hubiera más pensamiento crítico en el Perú, problema central de la educación, muchos de los argumentos que se están diciendo aquí, tal vez no se dirían así, o tal vez se mediatizarían, o tal vez estaríamos en otra discusión. Pero yendo a tu pregunta, yo creo que el modelo, digamos, marxista, leninista de la Europa de principios del siglo XX, con la revolución bolchevique y su aplicación durante varias décadas en Europa Central y su correlato en América Latina, en Cuba, yo creo que ha fracasado. Claramente ha fracasado en sus objetivos fundamentales, que eran demostrar que podrían lograr un mejor nivel de vida para su gente a partir de un manejo de las preguntas centrales de la economía, qué, cómo, cuánto producir a cargo del Estado y no de los ciudadanos. Y ese fracaso tiene que ver con un elemento que para mí es fundamental. No se puede digitar la libertad humana. No se puede hacer por decreto o por ideología que tú o yo pensemos de una manera. Nosotros pensaremos, actuaremos de la manera como consideremos conveniente de acuerdo a una serie de factores, pero no porque me lo imponga el Estado o peor que me obligue a hacerlo. Este tema, que ya a nivel mundial tiene una experiencia con estos resultados y que hace que muchas economías, por ejemplo en la Europa del Este, ya estén en transición hacia, no un modelo capitalista, pero a otro tipo de modelo, digamos, diferente, con menos Estado, tampoco 100% mercado, ¿no? Se le llama economías en transición. Este tema, por razones de la poca lectura o de la flojera del trabajo, no ha llegado a muchos sectores aquí en Perú, sobre todo a muchos dirigentes de izquierda que siguen con un discurso que sin duda ya no lo tienen ni siquiera los países que hoy, siendo comunistas, se han vuelto mucho más pragmáticos, poniendo, por ejemplo, a China como líder de esta idea. China en el año 85 ya declaró por su partido comunista que el marxismo no es su dogma, porque en frase de los chinos, poner el marxismo como dogma en estos tiempos sería como cortarse el pie para que te quede el zapato, literal. Entonces, eso no ha aprendido Castillo, por ejemplo, ni Cerrón, peor todavía. Entonces, pero no son solamente ellos, ¿no? Hay ahí toda una suerte de un problema pendiente en la izquierda peruana, ¿no? De poder tener, pues, su Mariátegui de este tiempo, ¿no? Y tratar que efectivamente, parafraseando a Mariátegui, no sea el tema ni calco ni copia, sino creación heroica, o sea, que sea una propuesta adaptada a su realidad, y le haría bien a la economía y a la política peruana que hay una izquierda
que tenga esa concepción moderna y que piense un poco sus problemas, su manera de ver el tema, pero desde una óptica revisada de lo que dicen que han leído, ¿no? En cuanto a la opción que viene del otro lado, mira, ahí hay una contradicción. Incluso los empresarios, según CADE, en el CADE del 2019, también cometieron el error. Aquí se habla mucho de economía del libre mercado, pero en particular el artículo 58 de la Constitución Política no habla de economía del libre mercado, habla de economía social de mercado. Y la economía del libre mercado no es lo mismo que la economía social de mercado. En la economía del libre mercado es el mercado el encargado de todo. Y el Estado, por defecto, es una especie de Estado gendarme, como decía Smith, ¿no? Pero en la economía social de mercado, el mercado es el gestor de la actividad económica, pero el Estado hace lo que el mercado no puede hacer. Luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, poner los servicios o bienes públicos a disposición de todos. Esto es educación, salud, infraestructura, justicia, seguridad. Y esas tareas no las está haciendo el Estado. En consecuencia, si hay que hacer cambios, en ese sentido sí tomo la frase del Keiko Fujimori que dice hay que hacer cambios, pero hay que hacer cambios hacia adelante, no cambios hacia atrás. No perder lo que se ha ganado. ¿Qué se ha ganado? Se ha ganado estabilidad, se ha ganado finanzas públicas bien manejadas, se ha ganado un Banco Central independiente, se ha ganado un buen manejo de reservas internacionales, se ha ganado un tipo de cambio muy estable y una inflación que es de las más bajas del mundo. Y claramente lo que ocurre ahora es que mucho de la población, sobre todo la población joven, en medio de este disgusto, no entiende que esto es una ganancia y entonces todavía pueden seguir un discurso que diga demagógicamente el problema es la Constitución. Hoy lo repitió el señor Castillo, ¿no? Sí. Y repite cosas que evidentemente las dice ideológicamente, porque si él hiciera un análisis serio de la Constitución del 93, el artículo 7 de la Constitución actual dice que la salud es un derecho público. Entonces él no tiene que cambiar la Constitución para que eso esté en la Constitución. Él tiene que hacer cumplir la Constitución a través de las políticas de Estado. Claro, acá parecería que lo que ha fallado ha sido la gestión que se ha llevado a cabo, la gestión pública que se ha llevado, al menos en estos años, porque es verdad, el artículo que usted menciona en la Constitución, el 58, si no me equivoco, 58, sí. Dice economía social de mercado y además permite que se apliquen modelos económicos tanto de libre mercado como incluso lo que aplicó Ollanta Humala. O sea, es una constitución que permite ambos programas, por así decirlo. Ahora, hay otra cosa que sí creo que es bastante real, que al menos yo, revisando las propuestas económicas de Pedro Castillo, son propuestas que llevan atadas otra, que es el cambio, o al menos la reformas constitucionales. Por ejemplo, es justamente a lo que quiero entrar ahora. Él habla como una propuesta autorizar que los gobiernos regionales la apertura de cajas que brinden préstamos con bajos intereses. Esto evidentemente se contradice con el rol subsidiario de la actividad económica por parte del Estado y además genera una especie de competencia desleal. Entonces, muchas de las propuestas de Pedro Castillo llevan atadas a este cambio de constitución. Por otro lado, quería preguntarle a usted qué propuestas que usted ha observado las reformas económicas que plantea Perú Libre serían inviables con este modelo constitucional que nos rige. Y también lo mismo para el lado de Fuerza Popular, a modo de comentar el plan de gobierno específicamente en las reformas económicas. Sí, en el campo económico es donde la propuesta de Perú Libre, que está, por cierto, la puede revisar en la plataforma del Jurado Nacional, no es una propuesta económica sólida, es más una propuesta ideológica que tiene un correlato económico, ¿no? Y es exactamente los titulares que ha planteado el candidato hoy día, que ha repetido, ¿no? Nacionalización de recursos naturales, o sea, de las empresas que trabajan allí, no desconocimiento de los contratos ley, que los millonarios y que los que abusivos, porque hay mucho calificativo en el plan, paguen realmente sus impuestos, que tengan el 70% de la utilidad en lugar del 30%. Todas esas son figuras que, por cierto, le han servido para que el público radical diga esta es, ¿no? Pero que tengan viabilidad, bueno, examinemos una o dos de esas para ver
realmente que no son factibles de hacer, más allá del discurso. A ver, él dice, bueno, voy a nacionalizar las empresas que están explotando los recursos naturales. Bueno, los recursos naturales ya son nacionales, porque las concesiones no tienen que ver con la propiedad del recurso, ¿no? Las concesiones tienen que ver con la explotación del recurso. Entonces ahí hay un primer problema legal. Pero por otro lado, todos los contratos que están vigentes, porque así se firmaron y porque así deben garantizarse, tienen artículos que no pueden desconocerse, que en la eventualidad de que pudiera haber alguna circunstancia radical como esta, pues tienen tribunales internacionales que tienen que dirimir, donde claramente perderíamos, ¿no? Porque efectivamente nos hemos comprometido para que esas inversiones vengan a guardar estabilidad y no cambiar las reglas de juego. Entonces, más allá del efecto, del aspecto efectista del tema que puede a algunos enamorar todavía, su factibilidad y sobre todo su beneficio en el corto plazo es muy, muy limitado o imposible. En otra parte del plan tienen una contradicción tremenda porque no han hecho números. O sea, el plan no ha hecho un balance. ¿Cuánto me cuesta lo que estoy diciendo? ¿De dónde lo saco? No ha hecho eso. Entonces, cuando le preguntan de dónde va a sacar usted para hacer todo lo que dice, me voy a quitar a los que tienen más, voy a cobrar lo que no cobra la SUNAT, hoy dijo voy a traer la plata que se han llevado, la corrupción. Todo eso es un discurso muy bonito, pero la plata esa o no existe o, digamos, ya vino. Entonces, no puede lograr, pero la contradicción más evidente es que luego una parte dicen que van a trabajar para bajar la deuda externa. Claro, no dicen que no la van a pagar, pero dicen que la van a bajar. Y entonces, y al mismo tiempo dice que va a reestructurar el presupuesto. Ya se le ha dicho de diversas maneras, varias personas le hemos dicho a través de las redes sociales, que eso no es posible. Del presupuesto del Estado, del 100% del presupuesto del Estado, más o menos cerca de un 80% es inamovible, salvo que quiera despedir personas, ¿no? O sea, el Estado peruano, que no cumple su tarea, que hemos dicho hace un momento, sin embargo, tiene un altísimo costo. Y ese altísimo costo tiene entre remuneraciones, pensiones, bienes y servicios y pago de deuda prácticamente el 80% del presupuesto. Entonces, simplemente es una lógica matemática muy sencilla. Si de 100 yo tengo 80 ya comprometidos, que no son de mi libre elección. Los 20 que tengo son de mi libre elección, pero son para inversión. O sea, yo podría hacer proyectos de inversión o podría cambiar los proyectos, en fin, todavía eso podría ser, entre comillas, factible. Pero la pregunta es, ¿cómo va a ser que educación, salud, agricultura, me falta un sector, que 4 sectores tengan el 80% del presupuesto, si el presupuesto es, y además ya está vigente, el que estamos diciendo? Entonces, eso es imposible, ¿no? Eso es matemáticamente imposible. Y prácticamente también, porque para cambiar ese presupuesto, aun cuando quisiera cambiar la Constitución, que tomara un tiempo cambiarla, ¿no es cierto?, tiene que cambiar la manera de formular el presupuesto. Y cambiar la manera de formular significa que la hace sin el Congreso allá, porque si va al Congreso, ojo, el Congreso es un Congreso variopinto, no es un Congreso donde él tiene los votos para hacer esto, con Perú Libre, ni siquiera con el apoyo de Juntos por el Perú. No hacen más del 33, 34%. Entonces, no van a poder sacar mayorías calificadas para cambios de constitución o para leyes orgánicas sin que haya un mínimo consenso. Entonces, esto es un poco discurso, pero en la práctica no es factible. Sin embargo, sí hace daño, porque el solo hecho que lo diga quien está en este momento, ¿no?, encabezando las encuestas, y aunque las distancias se están reduciendo, y a mi juicio se seguirán reduciendo, pero es el que está liderando, significa que los mercados internacionales, de los que dependemos mucho para muchas cosas, ya están muy nerviosos, ¿no? Hoy día salió la noticia de que la Bolsa de Valores de Lima ha perdido en el mes de abril su pérdida mayor, no sé desde hace cuánto tiempo, ¿no? Ya hace unas semanas, en la Bolsa de Nueva York, los papeles peruanos cayeron en una semana fuerte, solamente con la encuesta que salió de la diferencia de
de cerca de 20 puntos que había al principio, ¿no? Claro. Entonces, eso ya está haciendo daño. Pero todavía la economía tiene la solidez como para que esto espere, ¿no? En el sentido de que tenemos suficientes reservas, tenemos todavía no una caja fiscal amplia, pero sí un manejo fiscal que se puede manejar todavía con responsabilidad. Tenemos un crédito del Fondo Monetario Internacional de 11.000 millones de dólares que apenas hemos utilizado, creo que un 10% y está disponible. Entonces, hay maneras de manejar esta situación. ¿Qué creo que tiene que pasar? Bueno, que los dos candidatos tienen que buscar al público que no tienen, ¿no? Esto es lo que tiene que pasar. Y entonces, con Castillo, veo bien difícil que convenza a un público que no tiene si no baja en su radicalidad. Y si baja en su radicalidad, ¿cómo trabaja con su frente interno? ¿No? Claro. Y en el caso de Fujimori tiene un problema. Ella tiene que demostrar cómo va a hacer dos cosas. Primero, va no solo a respetar la Constitución, que es lo que ella dice que va a hacer, y está muy bien, eso tranquiliza, sino cómo va a hacer justamente lo que hemos comentado, que esa economía social de mercado que dice el artículo 58 se cumpla. ¿Cómo va a hacer que ese Estado haga esa tarea que no ha hecho? ¿No? El coeficiente Gini, que es el que usamos los economistas para medir desigualdad del ingreso, sigue en 0,6, más o menos, desde hace décadas. Eso quiere decir que el crecimiento ha ayudado a bajar la pobreza, claro que sí. La pobreza ha bajado 30 puntos hasta el 19 antes de la pandemia, pero lamentablemente no ha achicado la brecha de desigualdad. Entonces, ahí hay que plantear cosas que no estoy escuchando, y una de ellas es la gestión y el acondicionamiento del territorio. Porque la pobreza rural dura, que no se baja con fondos sociales, es la pobreza en los centros poblados, que Perú tiene más de 120.000 en todo el Perú. Son los pueblitos que uno va viendo a lo largo de la carretera, y cada uno tiene 200, 300 habitantes, cada uno está separado del otro 7 kilómetros, 5 kilómetros, 2 kilómetros, y ahí no llega la red primaria ni de agua, ni de desagüe, ni de luz, ni de gas, ni de wifi. Ahí no tienen ni comisaría propia, ni centro de salud equipado. ¿Cómo llegar a ellos? Entonces eso significa ciudades intermedias. Hay que empezar a pensar en un acondicionamiento territorial transversal, que ya lo habían dicho muchos, Edgar Vidal entre otros, pero no lo estamos viendo como una emergencia, como una urgencia. De acuerdo. Por otro lado, viendo las propuestas económicas de Keiko Fujimori, ella nos habla de impulsar un modelo cooperativo que promueva la inclusión de nuevos actores y mecanismos de inversión. Más o menos, y no lo desarrolla mucho, que es el problema. ¿A qué usted cree que se refiere esta propuesta específica por parte de Keiko Fujimori? Bueno, ¿Más de lo mismo? Habría que preguntarle a ella, pero los modelos cooperativos donde han funcionado bastante bien es en algunos sectores agroindustriales, como por ejemplo vinculados a la producción de café. Ahí hay cooperativas azucareras que han logrado niveles de productividad altos, que ahora están compitiendo y hasta exportando, ¿no? Donde el cooperativismo no tuvo éxito fue, por ejemplo, en el norte, en las plantaciones azucareras, donde evidentemente la reforma agraria que ahora Castillo quiere poner en una segunda versión, ¿no? Fue un fracaso, porque distribuyó la tierra, pero no distribuyó ni el capital, ni la información, ni la gestión. Y ahí viene un problema, vamos de nuevo a los modelos, ¿no? Ahí viene un problema que es de clase básica de economía. Me da la impresión que en algunos líderes, el señor Castillo es uno de ellos, pero no es el único, cuando hablan de cómo impulsar la producción, solo están pensando en dos factores. En el factor trabajo, que por cierto es muy importante, y en el factor recurso natural. O sea, para Castillo solo hay dos factores productivos. Trabajo y recurso natural. Pero en cualquier proceso productivo hay una combinación de factores donde el trabajo y el recurso natural se juntan con el capital, se juntan con la información, se juntan con la infraestructura, se juntan con el financiamiento, se juntan con la tecnología y con la gestión empresarial. Y todos estos factores productivos combinados, según el caso, dan lugar a un proceso productivo que exige, obviamente, que cada factor tenga una retribución por su participación. Entonces, en la lógica marxista, chavista, castillista, no sé, o serronista, ¿no? En la lógica no hay
¿por qué darle plata al capitalista? Que, comillas, es un abusivo, ¿verdad? No hay que darle plata a nadie más, ¿no? Incluso quieren sacar las exoneraciones, eso también está en el plan, ¿eh?, de Castillo, a la Sí, dice educación. tributación obligatoria para Sí, todas, para todas. y las exoneraciones son a la educación, y además lo dice, ¿no?, a las universidades privadas y a los colegios privados. Hoy no lo dijo tan abiertamente, pero en el fondo él cree en una educación pública al 100%, no cree en la educación privada, ¿no es cierto? Yo creo que ahí, volviendo al debate un ratito, yo creo que ahí Castillo tenía dos momentos para lucirse hoy día. Uno debió ser el tema educativo y otro probablemente era el tema de corrupción, ¿no? Donde, digamos, yo esperaba que él estuviera más fuerte, ¿no? Porque el tema económico, claramente, Keiko, en los otros debates, sí, ahí no. En el tema de salud también, creo que ahí tiene no tienen nada de salud y de pandemia en el No, no menciona ni siquiera la palabra COVID. Sí. Entonces, me parece que en el tema de seguridad podían más o menos defenderse una y la otra, porque una podría reclamar la fuerza y el otro podría reclamar ronderos, ¿no? Pero en los temas de corrupción y de educación, donde él debió lucirse, porque él es maestro, hablando de su trabajo en la escuela rural, de las carencias de la escuela rural, en fin, moviendo al sentimiento alrededor de su rol de maestro, no lo hizo. Y en el tema de corrupción creo que esperaba que viniera el ataque por Cerrón y eso lo cohibió, ¿no? De manera que, pero volviendo a los temas de propuestas, yo creo que ambos van a tener que esforzarse por detallar propuestas y decirnos cómo, cuánto, en qué condiciones. En ese sentido, en la parte económica, me parece de tremenda significancia, tremenda importancia, el jale, vamos a llamar así, de Luis Carranza al equipo de Keiko Fujimori, ¿no? Carranza es no solamente un economista muy sólido, sino es un economista de los pocos que aprendió política en el camino. Yo he sido ministro de Alan, creo, ¿no? Sí, ministro del gobierno de Alan García. Él fue viceministro de Economía, no sé si de Economía o de Hacienda, alguno de los dos, durante el gobierno de Toledo, ¿ya? Y él viene del BBVA, ¿no? Entonces, él fue viceministro durante el gobierno de Toledo, luego terminó su función de viceministro, volvió al BBVA, se fue a Madrid, ¿no?, a la central, y de ahí García lo llama para que sea el primer ministro anunciado. En realidad él fue el anunciado antes que todos, ¿no? Sí. Pero lo que te quiero compartir, habiendo estado junto con él en su paso como ministro de Economía en el gobierno de Alan García, él, siendo un ministro siendo un economista muy consistente, muy bien formado, digamos, ¿no?, aprendió en el camino el juego político, que siempre es un juego de ciertas concesiones no tan dogmáticas, ¿verdad? Ya, sí. La norma dice tienes que hacer tal cosa y la teoría económica dice que hacer tal cosa, pero a veces hay que encontrarle un camino intermedio, una especie de zona matizada para que pueda ponerse en efecto. Efectivamente, la teoría no se aplica exactamente como la estudiamos, y él aprendió eso con mucha habilidad, ¿no? Y, por ejemplo, él entra 2 veces de ministro. Cuando él ya se había retirado de ministro, viene la crisis del 2008, 2007-2008. Teníamos de ministro que se crece 1% muy buen profesional, era Valdivieso, Luis Valdivieso. Pero Lucho Valdivieso entendió que lo que había que hacer era recortar un poco los gastos, ¿no? Y efectivamente empezamos todos a restringir gastos, pero Carranza viene y dice, no, al contrario, hay que gastar, ¿no? Hay que hacer una política contracíclica, claro, pero hay que gastar a la vena, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, hacer que los proyectos de inversión caminen y los programas sociales compensen. Entonces, en la medida que tú tengas ese equilibrio de poder tener recursos, que en medio de una crisis, que es esta, tú puedas dirigirlos quirúrgicamente como una especie de pastilla debajo de la lengua, ¿no?, que directamente vaya al torrente sanguíneo sin intermediarios y que genere ese impacto. Entonces la actividad pública, que no es muy grande, porque la inversión pública solo es el 20% del total, el 80% es inversión privada, eso tampoco entiende el señor Castillo, ¿no? La inversión privada, que no es solamente telefónica y anacocha,
La inversión privada es la de la tienda esa que estaba detrás del andamio hoy día del debate, que decía un nombre de un zapato, ¿no? Esa es inversión privada. Y esa inversión, como la de la grande o del pequeñito, tiene la misma lógica. Quiere estabilidad, quiere recuperar su capital, quiere saber en cuánto tiempo va a hacerlo y con qué ganancia. Entonces, yo creo que Carranza es un buen jale y me imagino que él va a ser el elegido cuando vengan los debates técnicos. Porque aquí hay otro problema del señor Castillo. El señor Castillo, no hasta donde sé, no tiene equipo, los está formando. O sea, lo que tiene es un grupo de gente y que ideológicamente piensa como él y que es la que lo está acompañando. Pero no se ha preocupado por tener gente de un posible gobierno. Yo no he visto, por ejemplo, a economistas que sí andaban con Verónica Mendoza, como por ejemplo Oscar Dancourt, otros, ¿no? Que sin duda podrían estar en una posición de izquierda, Alan Ferli, varios de la Católica, ¿no? El propio Félix Jiménez, que también estuvo como Ollantumala, ¿verdad? Podrían estar en esa lógica, pero yo no los he visto ni siquiera cercanos. Yo no sé si podrán conversar, pero si un Lucho Carranza dirige un debate económico, ¿quién va a estar al otro lado en el debate? Ese es un problema para Castillo ahorita, que no sé cómo lo va a resolver. Por otro lado, para cerrar este tema de economía y pasar un poco a la dimensión institucional, ¿usted cree que en caso de encontrarnos ante un eventual gobierno de Perú Libre, evidentemente es un gobierno que va a demandar bastante gasto por parte del erario público, podría llegarse a una situación de debacle del presupuesto nacional y en caso lo fuere, ¿qué alternativas tendríamos para evitarlo? Ahí tiene un problema serio, porque aun cuando el incremento de tributación que se está produciendo ahora es alto, pero es alto principalmente porque los precios de los minerales están altos, ¿no? Sí. Entonces, el impuesto a la renta que pagan los mineras obviamente implica que hay más utilidades y hay más impuesto y más canon también en este momento, ¿no? Pero digamos que eso va a seguir, los mercados internacionales del cobre no dependen de si sale Castillo o no. Yo creo que él tendría un año y medio de margen con recursos, no inflacionarios, ¿no? Porque además tiene el crédito del fondo, que no sé si el fondo le diría que no, porque es una línea de crédito ya otorgada, ¿no? Ahora, lo que sí va a producirse inmediatamente, si se fuera esa la decisión que mayoritariamente tomaran los peruanos el 6 de junio, lo que sí va a producir es un éxodo de capitales fuerte, de capitales no extranjeros, peruanos, ¿no? Entre el 6 de junio y el 28 de julio, con seguridad, ¿no? Va a haber una política empresarial y familiar de protección de activos a todo dar, pero sobre todo lo más penoso sería que las inversiones que estaban en proceso o en proyecto de pasar ya de estudios a obra misma, se van a paralizar. La idea del señor Castillo y de algunas personas que están alrededor de él parece ser que el Estado puede resolver esto. Y pone como referencia el caso boliviano y el caso ecuatoriano, ¿no? En el plan están además planteados como referencia. El caso boliviano es un caso, digamos, en particular que no puede compararse con Perú. Primero, somos economías de diferentes tamaños, ¿no? Claro. Pero además, Bolivia tiene hoy día un serio problema en sus cuentas fiscales. O sea, ellos manejan las cuentas fiscales de una manera tal que no muestran lo que realmente está pasando. Se benefician de los buenos precios de los mercados internacionales, de sus productos internacionales, y el Estado es el que tiene la propiedad de sus medios. Y algunos contactos, por ejemplo, con el gobierno chino, ¿verdad? Los chinos no se hacen problemas, ¿no? Entonces, yo creo que tendría un año y medio de recursos, pero después vendría la cruda realidad. Una cruda realidad que ya implicaría usar parte de las reservas de libre disponibilidad, que ya implicaría y tener una influencia en el Banco Central para que de alguna manera el Banco Central intervenga con el programa monetario, con lo que está prohibido por la actual Constitución, pero bueno, quiere cambiarlo, para que le dé recursos que ya serían inflacionarios al Tesoro. No sé cómo podría llegar a ese 10% para educación y salud del PBI. El PBI es más o menos 220 mil millones de dólares del 2019
10% del PBI significa 22.000 millones de dólares anuales para salud y 22.000 millones de dólares anuales para educación. Yo no estoy en desacuerdo con que aumentemos el presupuesto, pero yo sí diría, no es un problema de incremento de presupuesto ahorita. Claro, ¿y a qué sectores se quitaría presupuesto? O sea... Bueno, vamos a ver, si prioriza educación, salud, agricultura y el cuarto es el que no me acuerdo hasta ahora, pero son 4, Sí. Evidentemente me imagino que le va a bajar recursos a defensa, le va a bajar recursos a los otros sectores productivos, ¿no? Claramente a lo que produce, a lo que es Mincetur. De hecho, quiere desconocer los tratados de libre comercio, que tampoco son tan fáciles de desconocer, por cierto, porque son tratados que han sido ratificados por los congresos. Hoy día dijo que producto que se produce en el país no será importado. Evidentemente, ahí hay otro componente ideológico, cepalino, del año 70, que hoy Cepal ya ni siquiera lo plantea, ¿no? Cepal habla ahora no de la sustitución de importaciones, sino del regionalismo abierto y de la política con equidad. Entonces, sí, todos hemos evolucionado en nuestro pensamiento y nos están diciendo que hagamos cosas que ya sabemos que no funcionan o no funcionarían. Pero en suma, yo creo que tendría 1 año y medio y después vendría la gran desilusión. Ese sería el título de mi libro, en esa, ojalá, nula posibilidad de que esa política pueda existir. Ojalá. De acuerdo, Enrique. Como último tema vamos a tocar la dimensión un poco más institucional del plan de gobierno de ambos candidatos. Por ejemplo, tenemos propuestas de toda índole. Al menos de parte de Perú Libre tenemos el cambio de constitución y de parte de Fuerza Popular tenemos mantenerla, sin mencionar cambios sustanciales. ¿Usted cuál cree que sería acá la alternativa más viable? ¿Mantenerla tal como está la constitución o cambiarla completamente? O quizás un punto medio, que sería reformas parciales, y específico, ¿qué reformas no prevén ambos planes de gobierno o han sido olvidadas a su criterio, que son urgentes? Claro, yo creo que no hay que ser dogmáticos en ningún sentido. Y siguiendo a los propios chinos, no hay que cortarse el pie para que te quede el zapato, ¿no? O siguiendo a Deng Xiaoping, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Lo importante es ver qué cosa queremos. O sea, ¿por qué empezamos con la Constitución? Si la Constitución es el modelo, entonces quiere decir que queremos cambiar la visión de Perú. Eso requiere una discusión. No me va a resolver mis problemas ni de la pandemia, ni de la crisis económica, ni de la crisis institucional que existe. No. El cambio de Constitución es como el Brexit para los ingleses. El día siguiente que votaron por salir, se arrepintieron porque vieron que ni se solucionaba el problema del desempleo, ni se solucionaba el problema de la migración. Y eso pasaría en la eventualidad que aquí se haga una nueva constitución. Para empezar, perderíamos 2 o 3 años de la discusión. Cuando tengamos la nueva constitución, que en principio tendría que ser superior a esta, evidentemente ya tendríamos 3 años perdidos de incertidumbre económica, sobre todo con esos planteamientos que estamos escuchando. Entonces ahí ya se acaba el periodo de gobierno del señor Castillo, ¿no? Y entonces viene la tentación de Evo Morales o de Rafael Correa o de Chávez o ahora de Maduro. ¿Cómo me voy a ir si tengo todavía una gran responsabilidad y recién estoy empezando? Entonces vendrá la lógica que la nueva constitución dirá que ahora empiezan a correr los plazos y por lo tanto no será reelección. Y vendrá de nuevo la reelección. Y cuando venga el fin de la reelección dirán todavía me falta tiempo, porque ya estas profundas reformas tengo que hacerlas. Entonces encontrarán la manera de interpretar para que sigan quedándose. Esta es la fórmula que maneja Cuba, que maneja Nicaragua de Ortega, que maneja Bolivia. Tuvo una interrupción pequeña, pero ya está de nuevo a través de Mesa o del candidato, del presidente actual. Esto es la manera como manejó Correa, ya perdió, pero lo manejó así por un buen tiempo, y esta es la manera como sigue manejando Venezuela este asunto. Y no pueden decir que institucionalmente no se parecen a ellos, porque eso es lo que quieren hacer. Ahora, yo no discutiría la Constitución en este evento, yo discutiría qué cosa quiero hacer. ¿Quiero reactivar la economía? Ya. Quiero no solo reactivar la economía, esta es la discusión primera, sino que quiero que la economía no sea primaria exportadora, que me parece una discusión muy válida.
¿no? Todavía 70% de la exportación son 10, 12 materias primas. Ya. O sea, me parece muy válido, por ejemplo, ok, discutamos eso. Discutamos que no sea 70-30, sino sea 50-50. 50% materias primas y 50% manufactura y servicios. Entonces, se corren los modelos, eso es muy fácil, se mete a la computadora, ¿no es cierto? Y la computadora y el modelito nos dice en cuánto tiempo podemos llegar al 50-50. ¿Qué tasas de crecimiento necesitamos tener? Obviamente, más tasa de crecimiento para manufacturas y servicios, ¿no? Y esas inversiones, ¿quién las pone? Si tú buscas los datos, encontrarás que el Estado no la va a poner, porque no le va a alcanzar. Entonces va a tener que buscar a la inversión privada para que también lo haga. Ok, ¿qué inversión privada? ¿En qué condiciones? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos años? Esa discusión es la que tenemos que tener, ¿no? Y lamentablemente ni uno ni otro candidato están en ese tema. Ahora, por cierto, hay emergencias, ¿no? Como conversábamos antes de la entrevista, ahora la emergencia es vacunarse y sobrevivir, ¿no? Entonces, mira Biden, ¿no? La política de Biden, ¿yo cómo la resumiría? Prioridad 1, vacunar. Prioridad 2, vacunar. Prioridad 3, vacunar. Y su gobierno está andando bien porque está vacunando, ¿no? Entonces, yo creo que esa va a ser también la prioridad de quien llegue este 28 de julio a ser presidente o presidenta. Y el modelo económico tendrá que adaptarse a esas circunstancias. Ahora, en mi opinión, los cambios que haya que hacer tendrán que hacerse o tendrían que hacerse sin malograr lo bueno de la Constitución que ya tenemos. Entonces yo utilizaría la misma Constitución para que con los mecanismos que ya dispone se hagan cambios parciales, si son necesarios, en el momento adecuado. Yo creo que detrás del discurso de la Constitución hay dos aspectos. Primero, un aspecto efectista. Esto es como cuando los peruanos de la época pensaron que la independencia con San Martín y después con Bolívar iba a traer la solución a todos los problemas que tenía en ese momento. Vino la independencia y vinieron décadas de dictaduras durante mucho tiempo. El esclavismo que se decretó con el discurso de la independencia recién terminó efectivamente con Castilla, 40 años después. Entonces, tiene mucho efectista, la gente se aferra a una esperanza y ante la falta de liderazgos, algunos han encontrado, porque no solo era Castillo, eran 5 partidos los que planteaban la reforma constitucional completa. En la Constitución, una especie de salvavidas. Al día siguiente se acaba el desempleo. Él dice, por ejemplo, que cambia la Constitución y la salud va a ser un derecho. Y ahí, entonces, ¿cómo hace para que se cumpla la Constitución? O sea, ¿cómo hace para traer las vacunas? Teníamos constituciones más semánticas en este caso, con declaración de muchos derechos. Por ejemplo, la Constitución anterior, la del 79, garantizaba la vivienda digna y nadie puede decir de que actualmente todos los peruanos después del 79 hemos vivido en viviendas dignas. Por lo tanto, es más la impresión que genera en nuestra población malmente informada, definitivamente, que la Constitución justamente es la solución a todos nuestros problemas, una especie de arbitrismo ideológico que habría aquí, ¿no? El ser humano necesita siempre tener una esperanza. Quienes tenemos fe y creemos en Dios, Dios es nuestra esperanza siempre, ¿no? Podemos estar temerosos de la muerte, pero los que tenemos fe pensamos que pasamos a un estadio de vida superior, ¿verdad? Entonces siempre el ser humano busca aferrarse a elementos que considere son dignos de aferrarse. A falta de liderazgo y a falta de una visión de Perú conjunta, que es el gran tema pendiente en el país. Porque mira, los bolivianos, he dicho que son muy diferentes a nosotros, pero tienen algo que no tenemos nosotros. Tienen 2 cosas que no tenemos nosotros. Primero, son menos desiguales que nosotros, no por Evo Morales, sino porque estaban más lejos del virreinato de Lima, ¿no? Y por lo tanto pudieron ser un poquito más solidarios entre ellos, mejor distribuidos. La desgracia nuestra es que aquí estaba el centro del poder español y cuando se fue España, aquí nos quedamos con un gobierno que nadie sabía qué hacer con los puestos que quedaron. No había gente preparada para esas tareas. Bueno, pero Bolivia tiene otro tema importante, tiene un punto común, la salida al mar. Discusión. En el Perú, yo te preguntaría, ¿cuál es el punto común? Yo creo que solamente que se clasifique la selección al mundial. Ahí estamos todos juntos. No hay algo que nos una realmente como peruanos, ni siquiera el cambio de constitución. Entonces, ese es un drama pendiente. Fíjate que hay un CEPLAN,
hay un acuerdo nacional, que es un esfuerzo importante, ¿no?, de pensar por el Perú de mediano plazo. Hay un objetivo estratégico al de 2050 hecho por CEPLAN y el Acuerdo Nacional. Hay planes estratégicos de productividad, de infraestructura. Tampoco estamos en cero, ¿no? Pero el largo plazo y el mediano plazo no son temas que nos gusten discutir. Eso es un asunto que tenemos que resolver los peruanos. Entonces sí, pues es efectista el tema de la Constitución, pero además, a mi juicio, es un caballo de Troya, porque en el fondo lo más importante no es que quieren cambiar la Constitución, quieren cambiar el título tercero de la Constitución, que es el régimen económico. Ahí está la clave del hecho. Esa es la razón de ser de la lucha que en este momento están teniendo algunos o que pretenden tener. De acuerdo. Finalmente quisiera hacerle una pregunta también a modo de reflexión. Es bien sabido que al menos por parte de ambos candidatos hay un temor a que se debilite y se irrumpa con nuestra democracia. Hay temores fundados tanto parte de Pedro Castillo, quien ha amenazado con la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Congreso, la instauración de una asamblea constituyente sin orden del Congreso, que no está previsto en nuestra Constitución, y por parte de Keiko Fujimori, lo cual es bastante entendible, toda vez sabiendo que su comportamiento un tanto obstruccionista en el Parlamento, incluso llegando a forzar la vacancia por renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en la población genera también esta duda de que ambos candidatos no son del todo demócratas y no están comprometidos con nuestras instituciones. Claro, cada uno puede tener una opinión de cuál representa un peligro menor para la democracia, pero vamos, parece que el peligro está en ambos. Ahora, partiendo de este temor justificado, que creo yo es por ambos lados, o sea, ¿no cree que sería oportuno que se haga una especie de pacto de la Moncloa, o sea, una analogía del pacto de la Moncloa que se hizo en España después del término franquista, para que ambos candidatos respeten las instituciones y reglas de juego democráticas? Y por otro lado, ¿no cree que sería la Defensoría del Pueblo la institución indicada para liderar esta iniciativa, toda vez que hay un temor de parte de la población sobre ambos candidatos? Y claro, y es un temor, creo yo, fundamentado. O sea, quizás sería bueno mirar experiencias comparadas, como por ejemplo el pacto de la Moncloa después del término de la dictadura franquista, que justamente propició que se mantenga la democracia en España, que no se censuren los medios, que se respete la libertad de prensa por los siguientes años para no caer en el anarquismo político. ¿Usted qué opina más o menos de esta iniciativa? ¿Se tendría que dar una especie de pacto? Sí, yo creo que sería muy saludable que haya algo de eso. Lamentablemente no creo que se den las condiciones para eso, por varias razones. Primero, porque, vuelvo al punto, veo muy difícil al candidato Castillo diciendo y menos firmando pactos que bajen su radicalidad en temas que, por ejemplo, tienen que ver, como lo que tú has dicho, con la libertad de prensa o con la libertad. Hoy habló el candidato Castillo del respeto a la propiedad y al costado dijo, voy a nacionalizar, voy a hacer tal cosa que no respeto a la propiedad. O sea, él mismo tiene que dar cuenta que está forzando eso. Pero sí, yo creo que sería algo bueno para el Perú, aunque no lo veo factible. De todo lo que creo que puede pasar, siendo, digamos, tratando de hacer una evaluación de cuál sería el comportamiento de ellos si cada uno es elegido, yo creo que Castillo se tendría que encontrar con una situación en la que no puede hacer parte de lo que dice. Algo de la precaria institucionalidad peruana tendría que funcionar para balancear el tema. No somos Estados Unidos, que le impidió a Trump hacer lo que quisiera y pudo balancear. Algún juez le paró la mano varias veces en diferentes estados. O sea, el sistema norteamericano funciona balanceando, ¿no? No somos Estados Unidos ni Suiza, pero
algo de la institucionalidad podría ayudar para, de alguna manera, impedir, no es que él se dé cuenta, sino impedir que él pueda hacer algo de eso, pero de todas maneras con pérdidas muy dolorosas en la economía y con espanto de la inversión privada nacional y extranjera. Y por lo tanto, menos crecimiento, menos inversión, menos empleo. En el lado de Keiko Fujimori, yo sin embargo veo algo más pragmático. Es posible que ella no lo haya pensado antes de la segunda vuelta, posible. Pero ella tiene que darse cuenta ahora de algo. No basta con que ella, incluso tiene una voz ahora más tranquila cuando habla, ¿no? No es su temperamento, no es Keiko. Keiko la conocemos en otra personalidad que no la puede haber cambiado de primera a segunda vuelta. Pero sí hay una cosa práctica. ¿Cuál es la cosa práctica? Haciendo el paralelo con Alan García y guardando las diferencias, ¿no? García tenía un problema en el 2001 y el 2006. Su condición demócrata no estaba en discusión, pero lo que estaba en discusión era si había aprendido el tema económico, hay que manejarlo, cuidando los fundamentos macroeconómicos y propiciando que la inversión venga. Y entonces... Crítico con su primer gobierno. Claro. Él trabajó entre 2001 y 2006, antes de ser nuevamente elegido, en ese tema. Trabajó, pero claro, tuvo más tiempo que Keiko y tenía claro el asunto. Trabajó ese tema, lo trabajó junto con el Congreso, con el partido, en fin, y trabajó. Ahora viene un poco al revés el asunto. En Keiko, el problema no es tanto que vaya a ser un descalabro económico. No, en ese sentido los mercados, al día siguiente, si sale elegido Keiko, estarían, digamos, muy tranquilos y el tipo de cambio volvería a su nivel de hace 4 semanas. Estoy seguro de eso, ¿no? Pero ¿cuál es el temor? Como tú lo has dicho, el temor es recordar, no al gobierno del papá, es recordar su actuación hace 5 años nomás, en el 2016, con la mayoría que obtuvieron en el Congreso, hicieron la vida imposible al gobierno de Kuczynski. Eso es lo que recuerda a la gente, porque además lo tienen a fresco. Entonces, ella tiene que trabajar ese tema. Y sobre ese tema todavía no ha dado señales, tipo la señal de traer a Carranza. Carranza es una buena señal para la economía, pero es algo en la que ella no tiene que demostrar gran cosa. Claro. Pero en el otro lado, ¿qué cosa puede hacer? Por ejemplo, podría, tal vez, así como ha jalado a Carranza, decirnos quién va a ser su primer ministro o su primera ministra, y que claramente no tiene que ser fujimorista, y claro, que sería una personalidad, se acepta, ¿no? Que estuviera justamente garantizando algo de lo que tú dices que se debería poner en el pacto, digamos, equivalente al de la Moncloa. Podría decir también, bueno, en mi gabinete, cosa que hizo García, no habrán más de 3 fujimoristas. En el gabinete de 2006 a 2011, los apristas nunca fueron más de 5. Era un gabinete de 18 miembros. Incluso puso a Yehuda de Simón de primer ministro, que representaba a la izquierda. Puso al primer ministro... Una especie de cohabitación francesa casi. Sí. Bueno, pero era su tarea. Claro. Él tenía que ser consecuente en ese punto, que era su debilidad, y él lo sabía. Entonces, Keiko tiene que ser consciente que su debilidad es las evidentes muestras de autoritarismo que ha tenido en recientes años. Y que entonces la duda existe. El antivoto duro puede todavía ser muy resistente si no hace demostraciones explícitas en ese tema. Y creo que las próximas semanas tienen la oportunidad de hacerlo. Bueno, ha sido muy agradable conversar con usted, Enrique. Y nada, esperamos mes contactar con usted para una siguiente entrevista, toda vez que esto es un proceso que todavía tiene al menos para mes y medio. Pues con mucho gusto, cuando ustedes quieran, encantado, y nuevamente un saludo a ustedes y a todos los oyentes y televidentes lo siguen. Bueno, a los que nos están mirando, les instamos a que sigan revisando nuestras redes. Todas las semanas tenemos entrevistas especiales y próximamente estaremos conversando incluso con candidatos elegidos al Congreso. Bueno, esto ha sido una entrevista de parte de Diario El Gobierno, comprometido siempre con la información en estas circunstancias electorales. Buenas tardes, Enrique, y buenas tardes a todos los que nos han seguido. Buenas tardes.